Un informe apunta a que no se observan indicios evidentes de situación de emergencia, aunque sí, algunas señales que recomiendan tomar medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental de las cuevas. El Gobierno de Cantabria reducirá de forma progresiva, por motivos de conservación, el número de entradas y de visitantes a las cuevas de El Castillo y Las Monedas, Puente Viesgo, y de Cobalanas, ramales de la Victoria, declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2008. Así lo ha anunciado hoy la consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández, que ha comparecido en rueda de prensa, junto al director de Cuevas Prehistóricas de Cantabria, Roberto Ontañón, para dar a conocer el nuevo régimen de visitas que se aplica ya en estas 3 cavidades. Fernández ha explicado que la decisión se basa en estudios meticulosos, realizados por expertos de la Universidad de Almería y del Centro Superior de Investigaciones Científicas, a través del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Instituto Geológico Minero de España. En concreto, según ha destacado la consejera, estos estudios se han realizado desde 2020 y durante 3 años para observar y analizar cómo las visitas afectan al microclima de estas 3 cavidades prehistóricas. Eva Guillermina Fernández ha afirmado que los resultados de esta monitorización recomiendan ir tomando decisiones cuanto antes para garantizar el microclima y las condiciones ambientales de las cuevas y, en consecuencia, la conservación de las pinturas, que es nuestro objetivo prioritario. En este sentido, ha resaltado que el incremento de la temperatura, la humedad relativa y la concentración de gases, como el CO2 y el radón, en El Castillo, Las Monedas y Cobalanas son indicativos claros de que hay que ajustar la manera de interactuar con estas cuevas. La consejera ha asegurado que, aunque no estamos ante una situación de emergencia inmediata, sí hay señales que no podemos ignorar, como la aparición de biofilms en el panel de las superposiciones de la cueva de El Castillo. Es por lo que el Gobierno de Cantabria, atendiendo a estudios científicos, a las recomendaciones de los expertos y al criterio de los técnicos, según ha remarcado Fernández, ha decidido introducir un nuevo régimen de visitas diseñado para minimizar el impacto humano. Decidieron cerrar todas las cavidades al público, no hay ninguna que esté abierta a la visita pública. Eso es un modelo de gestión, como otro modelo como el nuestro, o el asturiano, que sí que tiene unas pocas cuevas con arte rupestre acondicionadas a la visita pública. Y como muy bien dice la consejera, estas cuevas llevan abiertas muchísimo tiempo, el gran auge del turismo, podemos decir, subterráneo, y que afecta a nuestras cuevas decoradas, tuvo un impulso enorme, sobre todo a partir de los años 50. En los años 50 empiezan los grandes trabajos desarrollados por la entonces Diputación Provincial en el seno de una institución llamada el Patronato de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, que hizo esos enormes trabajos de acondicionamiento, excavó escaleras, allanó los suelos, colocó sistemas de protección, verjas metálicas o puertas metálicas en las puertas, con unos trabajos realmente faraónicos que hizo el grupo de peones camineros de la Diputación Provincial, bajo el mando del capataz Quintana y del ingeniero jefe, y de esa manera se pusieron, digamos, con una vocación de poner a disposición del público todas estas cavidades, que era lo que se hacía en aquel momento. En aquel momento no había conciencia de los grandes peligros también para la conservación de las cavidades que supone la entrada de público en ellas. Aquí estoy haciendo un poco de antecedentes, hasta que a partir de los finales de los 50, principios de los 60, sobre todo, primero la Cueva de Lascaux en Francia, dio la primera piedra de toque acerca del riesgo, del grave riesgo que suponía una apertura, digamos, incontrolada de las cuevas con arte rupestre a la visita pública. De hecho, Lascaux se descubrió en el año 1940, en pocos años se acondicionó la cueva para la visita, con grandes trabajos de acondicionamiento también. Comenzó una explotación realmente incontrolada, ¿no? Con miles de visitantes a la cueva, y André Malraux, el entonces ministro de Cultura, en el año 62 tuvo que tomar la decisión de cerrar la cueva Cal y Canto, y ese cierre luego nunca se ha revertido. Ha habido algunas propuestas de intentar reabrirla con régimen muy restrictivo, pero el Ministerio de Cultura francés ha decidido que la cueva permanece cerrada y que se tendrían que habilitar otras vías para poder acercar a la ciudadanía este patrimonio, como debe ser, porque el patrimonio tiene que socializarse a través de facsímiles, como las Co4, que es un sitio que es un facsímil, un centro de interacción maravilloso que está en Montella, otro tipo de medios, ¿no? En Cantabria tenemos el otro ejemplo, ¿no? Una cueva que tiene una historia muy pareja a la cueva de Lascaux, que es la cueva de Altamira, que incluso tienen realmente parecidos, incluso en su forma y no en la geología, que no es igual, pero la forma de la cueva, la cercanía a la superficie,
ese riquísimo dispositivo parietal y la apertura incontrolada al público. Todos ustedes saben la historia de Altamira, después de años, creo que fue en el 77, donde entraron más de 170.000 personas, empezaron a manifestarse problemas de conservación, igual que el ASCO, lo que llaman el mal verde y el mal blanco, que no tiene más. El mal verde y el mal blanco es la proliferación de organismos fototróficos, vamos, que metabolizan clorofila, verdes, de diferentes tipos, y el mal blanco, que era una evolución de la espeleogénesis de la cueva, que se iban formando veladuras de carbonato sobre las pinturas, que impedían su visión. Esto es lo mismo que pasó en Altamira. En Altamira tuvo que tomar la misma decisión. Luego la historia posterior, pues ahora no es el momento de repasarla, pero saben ustedes que actualmente hay un régimen restrictivísimo de visita de 5 personas al día durante media hora, ¿no? Manteniendo la cueva, digamos, abierta al público, con esa expectativa, esa ilusión de la gente que lleva muchos años en una lista de espera, y 20 años después la llaman para ir, y realmente el efecto es un efecto de gran sorpresa y de mucha satisfacción para la gente. Y así funciona la Altamira. Bueno, nuestras cuevas llegan abiertas, como les decía antes, a la visita pública masiva, digamos, con un régimen de visita turística desde los años 50, sobre todo a partir de los años 60. Desde esos años hasta la actualidad ha habido variaciones en este régimen de visitas, ha habido el régimen, digamos, por ejemplo, de una tradicional, contemplaba 2 días de cierre a la semana, los lunes y los martes, y el resto de la semana, de viernes a domingo, admitía unas cifras muy elevadas de visitantes. Este régimen se varió en el año, yo creo que en el año 2007, y llegamos, bueno, en verano cerraba solamente un día, perdón, y en invierno y primavera 2 días a la semana. Este régimen se varió, yo no sé si es un poco la burla de la Asociación del Patrimonio Mundial, las cuevas han llegado a estar abiertas todos los días, cosa que me parece una medida absolutamente demencial. En el año 2011, desde que yo estuve a cargo de las cuevas prehistóricas, volvimos al régimen anterior, y después se modificó este régimen de 2 días de cierre a la semana, se pasó a un cierre de un día a la semana, con algunas variaciones también en las cifras que las modelemos. De todas maneras, estas cifras de visitantes, lo que llamamos la capacidad de carga de las cuevas, se definen obviamente no por caprichos, sino por cuestiones que tienen que ver con la propia forma, la morfología de las cuevas, y digamos su sensibilidad o su fragilidad de cara a la presencia de los visitantes en su interior. Todas las cuevas acusan la presencia de visitantes en su interior, sean espeleólogos, sean público general, o seamos los investigadores que estamos trabajando en un sitio como por ejemplo La Garma, que no está abierto a la visita pública, pero donde hay regularmente equipos de trabajo en el interior de la cavidad, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos saber cuál es el efecto de nuestra presencia en las cuevas? Pues lo que tenemos que hacer es monitorizarlas, estudiarlas, colocar una serie de equipos de medición, de sensores, que lo que hacen es ofrecernos una visión lo más exhaustiva posible del funcionamiento, de la dinámica ambiental de la cueva en su estado natural. Si podemos, las cuevas que estén abiertas a la visita pública, para saber esa dinámica natural habría que cerrarlas en Calicanto durante al menos un año, y sabemos además que de un año a otro también varía la dinámica ambiental, y después tenemos que ver cómo sobre esa dinámica ambiental, sobre esa, digamos, nivel de estabilidad natural de la cueva, afecta la presencia de personas. Y eso lo hacemos midiendo diferentes variables ambientales, como mencionó antes la consejera, la temperatura y el CO2 sobre todo, que son los más importantes a la hora de desencadenar procesos de deterioro bien físico-químico o bien biológico. Es decir, por ejemplo, en la cueva del Castillo lo que vimos este desarrollo de los biofilms, de unas manchitas verdes en paneles de polímeros que luego soltamos en árboles, tiene que ver, y sin duda alguna, con el aumento de la temperatura, porque el aumento de la temperatura activa la metabolización de estos organismos, que si hace frío, estamos en un ambiente de casi 100% de humedad, una humedad tremenda. Si a esa humedad tremenda le subimos la temperatura, pues como la selva tropical, ¿no? Que es el poder con mayor biodiversidad del planeta. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Si tú subes la temperatura de este sistema, manteniendo esa humedad, pues habrá más organismos que de repente pues, o no estaban y aparecen, o estaban, digamos, latentes, y de repente se manifiestan en nuestros ojos, ¿no? Lo que pasó aquí en el Castillo. Eso fue, digamos, la principal señal que nos aconsejó, digamos, vamos a ir sobre nuestras cifras y ver exactamente lo que estaba pasando. Esto pasó en 2014, las detectamos por primera vez, hicimos un seguimiento, luego lo que decidimos fue retirar esa parte de la cueva de la visita pública, retirar toda la iluminación, seguir observando si desaparecían, porque al ser verde, en principio si quitas la luz, pues puede ser que desaparezcan, pero no desaparecieron,
porque se estaban a gusto ahí en esa pared. Y finalmente decidimos, consultando con los geólogos y con un restaurador experto en pintura mural y en trabajos en arte rupestre, que es Eudald Guillamet, que es una de las pocas personas en el mundo que trabaja en este tipo de cosas, lo que hicimos fue retirar por medios mecánicos estas manchitas sin aplicar ningún producto químico, que es algo totalmente desaconsejado después de la experiencia de Lascaux, por ejemplo, también, donde vertieron hectolitros de biocidas e incluso algunas bacterias aprendieron a alimentarse del veneno que les estaban echando y multiplicarse, por lo tanto. Y ese problema, bueno, ya es un panel, este panel del público que sigue observaciones, sin luz, sin visitas, y ya estamos viendo si vuelven a salir o si ya no vuelven a salir, y entonces podemos retomar con normalidad este lugar dentro del itinerario turístico. Es decir, nosotros trabajamos, vamos, de manera científica, mediante una observación totalmente empírica, no haciendo experimentos, porque aparte de las visitas experimentales, pero no haciendo experimentos con la observación de las cuevas, pero siempre con muchísimo cuidado y muchísima atención. Bien. Esta decisión se toma, es una decisión, como ha dicho la consejera, muy bien informada. Yo informo como técnico, yo no tomo las decisiones, yo lo que hago es emitir informes sobre la base de nuestros conocimientos. Y nuestros conocimientos lo que nos dicen, después de un estudio realmente exhaustivo, como he dicho ya, minucioso, con los sensores que miden cada pocos minutos, es decir, hemos estado durante 3 años completos midiendo durante 5 minutos la temperatura, creo que es 10 minutos la humedad relativa, 30 minutos el gas radón y 20 minutos la concentración de CO2 en el aire. En algunas ocasiones hemos tenido sensores también que miden la dirección y la velocidad del aire para ver los intercambios de aire dentro de la cueva, que eso es muy importante también. Y con todas esas mediciones cada minuto, durante 3 años, hemos podido reconstruir, digamos, esta dinámica de las 3 cuevas, de Castillo, Monedas y Covalanas. ¿Por qué? Porque son las cuevas que tienen mayor número de visitantes y hay una mayor presión, más demanda, digamos, de visitas. El resto de las cuevas no tienen tantos problemas y son además cuevas, en el caso de Pendo, Cuyalera, cuevas grandes que son capaces de acoger una buena carga de visitantes. Y luego Chufín, por ejemplo, y Olmos de la Peña, son cuevas muy pequeñitas, con el régimen que tenemos de visitas ya muy reducido y no hay, por lo que sabemos, ninguna necesidad de modificarlo. Es decir, actuamos sobre Castillo, Monedas y Covalanas según términos de conservación preventiva para, digamos, no minimizar un deterioro, sino para minimizar los riesgos de deterioro. Es decir, viendo lo que puede pasar, decidimos tomar medidas para evitar, primero para poder mantener las cuevas abiertas al público, pero con un régimen adaptado a sus condiciones geológicas y ambientales. Digamos que el estudio es un estudio que tiene su complicación técnica, entonces tampoco voy a entrar en muchos detalles, les voy a explicar solamente un poco por encima cómo lo hemos hecho. Estas mediciones que se toman cada minuto, lo que se hacen es, de cada uno de estos parámetros medioambientales, tomando como parámetros críticos siempre temperatura y CO2, porque son los que, como les decía antes, pueden desencadenar o intervienen más en los procesos que pueden poner en riesgo la conservación del arte rupestre, bueno, y de la propia cueva, se contrastan con las cifras de visitantes. Es decir, nosotros tenemos todas las cifras de visitantes de estos 3 años, 20, 21 y 22, que son los años en los que se basa el estudio, y sabemos cuántas personas han entrado al día y a qué horas han entrado esas personas, ¿no? A qué hora ha entrado cada grupo. Entonces, lo que hemos hecho con esa masa ingente de datos ha sido ir contrastando cada día el número de personas que han entrado y a las horas que han entrado y ver la variación de estos parámetros, ¿no? Cómo han oscilado estos parámetros de temperatura, humedad relativa, concentración de CO2 y concentración de gas radón cada día. Con todos estos datos hemos hecho unas gráficas anuales donde se ve a lo largo del año cómo varían. Estas variaciones de los parámetros ambientales tienen que ver con el ambiente exterior. Las cuevas son ambientes confinados, son ambientes muy estables, pero tienen que ver con el ambiente exterior. Estamos en un área templada, en una zona atlántica, donde hay 4 estaciones, y hay variaciones de primavera, verano, otoño y invierno. Esto influye en las variaciones de temperatura y también en las humedades. Eso se ve muy bien en Altamira, por ejemplo, en los problemas de condensación que tienen, ¿no? Y en qué época del año se manifiesta. Nosotros tenemos estas gráficas anuales y las contrastamos con las cifras de visitantes. Y de aquí ya podemos sacar una serie de conclusiones acerca de cómo esa dinámica, digamos, de base, esa estabilidad ambiental natural, entre comillas, porque todas las cuevas son cuevas que ya están, digamos, alteradas por el acondicionamiento para la visita pública, pero lo consideramos que es la base, digamos, natural del cueva vacío,
se ve alterada por las visitas de estas personas, que no afectan igual en diferentes épocas del año o en situaciones climáticas distintas. Por ejemplo, todos ustedes conocen las suradas, ¿no? Los episodios de viento sur, que pasan cada vez con más frecuencia, por cierto, en esta región. Bueno, pues estas suradas cada vez más frecuentes tienen un impacto evidente, que es impresionante, como un sensor colocado a 100 metros al interior de una cueva, se nota la surada, ¿no? Se nota porque, sobre todo, hay unos cambios en la circulación del aire y en la ventilación del aire y en un aumento de la temperatura del aire que realmente es curioso, ¿no? Esto es posible, ¿por qué? Porque utilizamos sensores, por ejemplo, el sensor de temperatura que utilizamos mide, yo creo que la precisión que tiene es de 2 milésimas de grado. Es decir, estamos trabajando con equipos de ultraprecisión, ¿no? Que nos permiten que cualquier mínima variación se detecte, ¿no? Bien, por un lado, como les decía, vemos la evaluación anual y, además, como hemos trabajado en 3 años, este informe se basa en 20, 21 y 22, hemos visto las diferencias también que hay entre un año y otro, que son considerables. Por ejemplo, en cuanto a la pluviosidad, el año 2021 fue mucho más lluvioso que el año 2022 y que el año 2020, esto hay que tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, hay otra cosa que les tengo que decir también, y es que lo que hemos advertido estos 3 años con estos sensores de sensibilidad de ultraprecisión es que ha habido un aumento de las temperaturas en el interior de las cuevas. Y esto, no hace falta que se lo diga con qué tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la situación de calentamiento del planeta, que lo saben ustedes de sobra, que es lo que está pasando, que estamos batiendo récords continuamente cada año que pasa, y esto lo notamos también ya en el interior de las cuevas, aunque sean, como les decía, ambientes muy combinados y aislados del exterior, pero no tanto. Y por lo tanto hemos visto, como tanto en Castelló como en Moreras como en Covaranas, la temperatura ha aumentado progresivamente desde el principio hasta el final. Y estas son situaciones que no dependen ya de nosotros. Esto es una cuestión que tiene que ver con un ambiente general, pero que nos obligan también a tenerlas en cuenta, ya el calentamiento global, como uno de los factores que tenemos que contemplar en la conservación de las cuevas. Bueno, ya termino. Tenemos otra cosa que hacemos con estos datos, que es hacemos modelización con los datos. Lo que hacemos es someter estas variaciones, estos datos de variación de los parámetros estadísticos en función del número de visitantes, y lo que hacemos es modelos estadísticos que nos sirven ¿para qué? Nos sirven para hacer un modelo en el cual nosotros representamos en un gráfico el número creciente de visitantes, es decir, por ejemplo, 0 visitas, 0 a 10 visitas, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, a 50, hasta lo que admiten máximo las cuevas, que creo que eran 200 personas por día, la capacidad máxima, es decir, que hayamos llegado, es decir, que era el cupo máximo que teníamos contemplado. Y vemos cómo las variaciones que hemos leído de estos parámetros, sobre todo de humedad, de temperatura y de CO2, vemos cómo esos parámetros covarían con el rango, con el número de visitantes. ¿Esto qué nos permite entonces? Nos permite definir los umbrales, estos umbrales como los que tienen en Altamira, a partir de los cuales la presencia de visitantes, el número de visitantes en la cueva, genera una alteración en los parámetros ambientales que es superior a la variación natural, es decir, a la variación diaria de esos mismos parámetros, que varían poquísimo, pero varían también, o a la variación mensual o anual. Las cuevas, como les he dicho, de primavera, verano, otoño e invierno, también tienen variaciones. Ahí hay una banda de variación, y lo que nosotros tenemos que comprobar es si esa alteración, si ese número de personas genera una alteración superior a la natural, para que ustedes me entiendan. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que hacemos es comprobar cómo esa alteración de los parámetros desaparece de un día para otro, es decir, digamos que hay un parámetro como la temperatura que aumenta más de lo que quisiéramos, pero por la noche cerramos, la cueva se cierra por la tarde, y vemos si a la mañana siguiente ese parámetro ha vuelto a su estado anterior o se ha quedado ya un poquito más arriba. ¿Qué pasa si se ha quedado un poquito más arriba? Que progresivamente va a haber un efecto acumulativo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque entonces estaremos llevando a la dinámica ambiental de la cueva unos parámetros de alteración que estén siempre ya eso lo hemos visto en Castillo, lo hemos visto en Covaranas, hay un sobrecalentamiento de la cueva con el régimen de visitas actual, y entre otras cosas, por eso es por lo que lo vamos a hablar. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hemos hecho ha sido, con todos estos datos que estoy intentando resumirles a ustedes, estos modelos matemáticos, definir, o sea, poner cifras. Es decir, ¿cuáles son las cifras que son las máximas que debemos admitir de visitantes en la cueva, de manera que no alteremos esta dinámica base, esta dinámica, digamos, natural, de una manera que implique una acumulación de alteraciones que, digamos, no tenga ya vuelta atrás? Es decir, no seamos capaces de que la cueva recupere otra vez la situación anterior.
Estas cifras son las cifras que les ha presentado la consejera. Como estamos en una emergencia inmediata, habida cuenta de que hay muchas reservas ya realizadas y comprometidas, lo que hacemos es implantar un régimen transitorio, de manera que el cambio no sea traumático para la gestión turística de las cuevas, que también nos importa, el acceso de los visitantes, obviamente, porque es la forma de socializar este conocimiento, entre otras, y de ponerlo en valor. Este régimen transitorio va a durar hasta el final de la temporada alta y se van a respetar todas las reservas que ya estén hechas. A partir del 15 de septiembre, que es la entrada ya a la temporada baja, o la anterior temporada media, ya implantaremos este régimen de visita que, como ustedes habrán oído por lo que nos ha dicho la consejera, pues es de un número bastante menor de visitantes. Belén, si me podéis poner el gráfico que les explicaba antes. Esto no los quiero aburrir es un gráfico muy sencillo que lo que hace es resumir durante estos 3 años, entre 2020 y 2022, la cifra de visitantes reales, y sobre esto les voy a explicar una cosa muy interesante. La cifra roja que está arriba es la capacidad de carga o los visitantes potenciales que admitíamos en las cuevas hasta este momento, y la línea verde es la capacidad de carga que van a tener las cuevas a partir del 15 de septiembre, no del régimen transitorio, sino del 15 de septiembre, que, como ven ustedes, es muchísimo mejor. Si ven ustedes que los visitantes hay una evolución en la línea azul, fíjense, desde 2020 hasta el 22, muchísima. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque por la pandemia de COVID, esto no es algo que nosotros hayamos buscado, iniciamos el estudio lo iniciamos en 2020, porque es cuando habíamos decidido empezarlo, pero nos sorprendió la pandemia de COVID-16. Y esto, lo único bueno que ha tenido la pandemia, es precisamente para hacer este estudio. ¿Por qué? Porque la pandemia nos obligó a cerrar las cuevas durante 72 días a cal y canto, entre marzo y mayo de 2020. Ven ustedes aquí la cifra de visitantes a cero, y hubo otra nueva bajada muy fuerte de visitantes aquí al principio del año, a finales de noviembre de 2020, y esto lo que nos ha permitido, eso nos ha venido de maravilla, porque nos ha permitido definir esta situación ambiental, esta dinámica ambiental de base de la cueva. 72 días la cueva cerrada les da tiempo a recuperar bastante sus condiciones más o menos naturales, alrededor de las alteraciones que ya tienen, y de esa manera hemos podido establecer estas bandas en las 3 cuevas, Castillo, Monedas y Gualanas, de variación natural, ¿no? Y sobre esa variación natural es sobre la que hemos cotejado el resto de las cifras. ¿Qué pasó en 2021? Que las cuevas se reabrieron, bueno, ya desde mayo del 21, pero con un régimen muy restrictivo. Primero con un tercio del número de visitantes, después con la mitad, con el 50% del número de visitantes, y después con el 75%, hasta la reapertura plena del 100% de las cifras de visitantes que pasó en 2022. ¿Esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido, de forma involuntaria, hacer un programa de visitas experimentales, como los que hicieron en Altamira, jugando con el número de visitantes y viendo cómo esa diferencia en el número de visitantes afecta de forma distinta a los parámetros ambientales de la cueva. Ven ustedes que esa línea roja de arriba, que es la línea, de visitantes potenciales, de capacidad de carga, obviamente, claro, en 20 y 21 no podemos tenerlo muy en cuenta porque, claro, estábamos con visitantes a un tercio o a un medio y obviamente no podemos llegar, pero en un año de plenas visitas, en el año 2022, ven ustedes que solamente esa cifra, bueno, eso de arriba es una cuestión estadística, no es que nos hayamos pasado, está ahí rozando el límite, pero solamente en julio y agosto, cada año, los años anteriores, hasta 2019, en las cuevas llegamos a este límite de capacidad de carga. Es decir, no es que siempre haya esa cantidad de gente en las cuevas, pues, eso sería prácticamente imposible de gestionar, ¿no? Sino que son unos umbrales que solamente en verano hemos llegado a tocarlos. A partir de ahora, a partir del 15 de septiembre, como ven ustedes, las cifras van a tener que disminuir considerablemente, pero digamos que no es como decía antes, un cierre en las cuevas, va a ser una visita más restringida en el número de personas por grupo y en el número de pases por día, que se van a espaciar lo máximo posible para que la cueva continuamente pueda recuperar su dinámica natural. Y algo que también, a lo que hace mención la consejera, digamos que esta variación en el número de visitantes y en el número de pases por día va a repercutir muy positivamente en la conservación de las cuevas, que es lo a lo que tenemos que dar prioridad, pero también va a repercutir muchísimo en la experiencia del visitante y en la calidad de la visita. En las épocas de reducción de visitantes que tuvimos a causa de la pandemia, tanto los visitantes como los guías, que son los que trabajan ahí cada día, horas y horas, nos transmitían lo mismo, ¿no? Decían, bueno, esto es lo único bueno de la pandemia, ¿no? Aunque tenían que ir todos con su mascarilla y demás, realmente las visitas así son un lujo, ¿no? Bueno, pues
A partir de ahora, las visitas a Castillo en las monedas y cobalnas van a ser un lujo, van a ser unas visitas para la gente realmente interesada, para la gente que realmente quiera ir, gente que no le importe quizá esperar y no poder ir a una hora y ir a otra, o no ir un día e ir el día siguiente, pero realmente yo creo que de esta manera también lo que hacemos es, digamos, preservar este patrimonio, que es un patrimonio realmente excepcional y patrimonio de la humanidad, para aquellas personas que realmente pues tienen un interés y van a obtener un retorno importante de la visita. Para el turismo general, para el turismo que puede estar en esta cueva o puede estar en la playa de Comillas o puede estar pues aquí en el Palacio de Festivales, lo que hacemos es arbitrar estas medidas de, digamos, de difusión del patrimonio, de socialización del patrimonio alternativas, ¿no? En Altamira lo hemos conseguido plenamente. Altamira, la cueva ha estado cerrada muchos años y ahora solamente abre, bueno, hace unos años abre desde 2014 solamente para 5 personas a la semana, y sin embargo el Museo de Altamira recibe 70.000 visitantes el último año, ¿no? Esto significa que, digamos, que lo que les contamos, es decir, la evolución humana, la prehistoria, el paleolítico, es algo que es de interés del público, y nosotros, con el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, que tiene esa misma vocación de difusión y didáctica, y con el recién estrenado Centro de Arte Rupestre de Cantabria, que como saben ustedes está en la localidad de Puente Viesgo, esperamos que de esta manera, que estos centros de interpretación y estos museos sean capaces de satisfacer la demanda del público general, digamos, y, bueno, la cueva de Altamira y nuestras cuevas, no a la misma escala, porque nosotros seguimos recibiendo cientos y miles de visitantes al año, pero, digamos, sean el objeto de interés y digamos, el lugar de visita para la experiencia real y directa de estar delante pues, de una pintura hecha de 25.000 años, con todo lo que ello conlleva, y se podrá seguir haciendo, se podrá seguir disfrutando, pero con más tranquilidad, digamos, con más reposo. Y sí, bueno, Castillo, claro, es que ten en cuenta que Castillo ha estado recibiendo del orden de 60.000 visitantes al año. Es la cueva que más se visita. Es normal, pues es una cueva espléndida y tiene el arte rupestre que tiene es maravilloso, es una enciclopedia, ¿no? O sea, ¿saben quiere? Yo cuando alguien viene de un turista a Cantabria y quiere, yo no conozco el arte rupestre, ¿qué tengo que ver? Vete a la cueva del Castillo, porque está todo. Desde el principio del arte rupestre hasta el final del arte rupestre, están las pinturas, están los grabados, la cueva es muy bonita, bueno, tiene todo. Tiene mucha demanda de visitas. Nosotros hemos hecho durante muchos años y hemos ido haciendo seguimientos de la microbiología, ¿no? En las cuevas hay miles de especies de hongos, bacterias, algas, líquenes, que viven allí de forma natural. O sea, nosotros no nos las encontremos, nos encuentran ya a nosotros, ya llevan allí millones de años. Hemos podido estudiar en algunas cuevas que nunca se abrieron a la vista pública, como la Gama. Al principio de nuestra trabajo en la Gama hicimos todo un estudio de muestreos de microbiología y ahí estaban todas. Y muchas son las mismas que hay en las cuevas abiertas a la visita pública, lo que pasa es que están en una proporción, digamos, en un equilibrio, porque en las condiciones de humedad, temperatura, condensación, tipo de sedimento, pues son los que, configurando ese ecosistema subterráneo, pueden alimentar a esas comunidades microbianas. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que esas mismas bacterias o hongos que están en Altamira, o que están en la cueva del Castillo o en otras cuevas, a medida que la acción humana se va dejando sentir, se va alterando. Promovemos el crecimiento de algunas, la eliminación de otras, hay otras que ocupan de un lugar que ocupaban otras, a veces se forman alianzas entre algas y líquenes, por ejemplo, que luego no hay quien las eche, justo este tipo de cosas. ¿Qué pasó en las cuevas? Que hay muchos de estos organismos que no los vemos, viven allí y ni siquiera los vemos. Hacemos muestras, ponemos muestras de las paredes, ponemos muestras de los suelos, pero también hay una forma más sencilla que la inspección visual. ¿Qué pasó en Castillo? Que en Castillo, aparte de tener reconocimiento de todo, bueno, de todo no, porque es un trabajo terrorífico, que con todo el desarrollo, por ejemplo, de la biología molecular, ha multiplicado por varias magnitudes nuestra precisión en el conocimiento de los microorganismos. Antes se cultivaban, se hacían cultivos, tomamos una muestra de un trocito de arcilla de la pared y la echabas en una placa de Petri y ahí la llevabas a un laboratorio y veías cómo iban creciendo, ¿no? Pero claro, eso solo identificaba una parte muy, muy pequeña de los microorganismos. Ahora lo que hacemos es tomar esas muestras, las meten en una máquina, empiezan a duplicar las secuencias genómicas y tenemos conocimientos de miles y miles de bacterias. Bueno, ¿qué pasó en Castillo? Que en Castillo lo vimos. Había unos investigadores haciendo una revisión del arte rupestre, del matrimonio Brennan, que están ahora trabajando en la cueva de la Pasega,
y nos dijeron, oye, nos parece que aquí en esta zona hay unos puntitos verdes que antes no estaban. Vamos allá a verlo, efectivamente, vimos unos puntitos verdes y dijimos, bueno, son verdes, es que tienen clorofila, luego metabolizan la luz. Nunca ha habido iluminación directa al panel, era la iluminación de paso, que es obligatoria, porque la gente tiene que ver las escaleras cuando va bajando, y entonces lo que hicimos fue, todas las que estaban cerca de ese panel, retirarlas. Los guías, la explicación que hacían allí, tampoco era nunca con iluminación fija, utilizaban una lámpara que movían con la mano. Hemos llegado a hacer, incluso con un grupo de óptica de la Universidad Complutense, hemos hecho medidas del factor de daño potencial de la luz sobre los paneles decorados, tanto fijos como en movimiento. Es decir, según qué tipo de luz, cuánto tiempo puedes estar sin que eso pueda generar riesgo, ¿no? O sea, este tipo de cosas hacemos tan extrañas en las pruebas. La siguiente es una cuestión, son verdes, quitamos la luz. Entonces, quitamos la luz y hemos estado años observando si aquello evolucionaba, si iban a más, si iban a menos, si desaparecían o no. Lo que hemos visto es que no han aumentado, no han proliferado, pero tampoco han desaparecido. Entonces, lo que hemos optado es por quitarlas por medios mecánicos, es decir, apartarlas de la pared, eran muy poquitas. Hemos hecho un estudio microbiológico específico sobre la cueva, que fue el que nos aconsejó que podíamos quitarlas, pero solamente con medios mecánicos. Lo hemos hecho una publicación científica en una revista revisada por pares, porque a nosotros nos gusta mucho la transparencia, y eso está publicado está en inglés, lo siento, pero está publicado, y el nombre del artículo es Detección precoz y actuaciones sobre la aparición de biofilms. Es decir, el planteamiento es un planteamiento de modelo de vigilancia, de detección precoz y de cómo hay que actuar antes de que pasen unas cosas, ¿no? De que la situación sea grave, que es lo que pasó por ejemplo en la cueva de Ascó, en la cueva de Altamira. Es decir, lo que hemos hecho en Castillo es una actuación que los editores de la revista consideran que es una actuación, que es una buena práctica, y entonces nosotros de momento lo que estamos haciendo es hacer un seguimiento visual de ese panel para ver si vuelve a romper o no, y a cabo de unos meses, nos han dicho los biólogos, unos meses, tenemos más de un año, que nos podemos plantear volver otra vez intentando que la iluminación del suelo no restablecerla, pero sí la manual, y seguir viendo si eso pues, se recupera del todo o en el momento que pueda volver a aparecer. O sea, es un poco también ensayo y error, ¿no? Tampoco porque tomar medidas drásticas y decir cerramos la cueva. O alguien cuando apareció aquí dice, no, pues se cierra la cueva. No, pues, tampoco hace falta. Como Calicante, la cueva tiene otros problemas y es una cueva muy grande y tiene otros sectores en los cuales no hay ningún problema de momento para que... La cuestión es, la palabra es una palabra mágica un poco hoy en día, no es la sostenibilidad. Entonces tenemos que hacer una gestión de estas cuevas que sea sostenible, es decir, que sea capaz de que esas cuevas se mantengan en las condiciones en las que tienen que estar, no ahora ni en esta legislatura, sino para todas las generaciones futuras. Nuestra responsabilidad es con nosotros, pero es también con todos los que vengan detrás. En lo que queda de año yo creo que no. Precisamente ahora de cara al 15 de septiembre, y habéis visto además que en los últimos años ha habido una reducción ya muy fuerte de por sí. O sea, lo que hacemos, digamos, es esta dinámica que ha habido desde la pandemia, lo que vamos a hacer es un poco volver ahí, no tan drásticamente, pero bajar un poco un poco más cerca de esas cifras que de las cifras que había establecidas hasta la actualidad, que hemos visto que no son convenientes o sea, no son directamente peligrosas, pero es mejor si tenemos responsables valientes que toman este tipo de decisiones, pues los técnicos siempre estamos dando la lata, conservación. Hay otros sitios, otras comunidades autónomas donde no les hacen caso, y en el caso de otras cuevas tampoco. Y afortunadamente, pues la opinión de los expertos, yo os puedo asegurar que los estudios los han hecho yo, a mi modo de ver, el mejor equipo, uno de los mejores equipos de estudios de geología en cuevas que tenemos en España y en Europa muy probablemente. Y entonces, confiando plenamente en sus criterios, hicimos nuestro propio informe, que vamos a dar la consejería, y la consejería lo ha asumido como suyo, y por eso toma esta decisión. Nosotros, fíjate, de hecho, nosotros somos, y tengo, bueno, no sé si es para tenerlo a gala, pero bueno, es interesante saber que las cuevas prehistóricas de Cantabria fueron las primeras, como cuevas, que entraron en el Registro Nacional de Instalaciones Expuestas a Radiaciones Ionizantes, que es un nombre que da muchísimos escalofríos. Pero hay un registro nacional de instalaciones de todo tipo, administrativas, radiaciones. Y Cantabria, y me alegro decirlo, nuestras cuevas son las primeras que entraron como tales cuevas, luego han entrado más, como tales cuevas este registro. Nosotros hacemos estudios de gas radón en las cuevas desde hace, por lo menos que yo sepa, desde el año 2005, que fue cuando empezó, digamos, a detectarse que esta cuestión del gas radón podía ser sensible no solamente en edificios y en determinadas zonas de
de España, como toda la mitad occidental, que es donde las emanaciones de gas radón son más fuertes, sino también en las cuevas. Nosotros desde 2005 trabajamos con un protocolo que diseñó la Universidad de Cantabria, el Departamento de Clínica Médica y Luis Santiago Quindós, y después de trabajar varios años con ellos, a base de contratos anuales, ellos crearon una spin-off que se llama Raducan, que es una empresa de servicios, digamos, pero que colabora con ellos, y nosotros pasamos el contrato a la empresa Raducan, y nosotros cada año seguimos haciendo contratos con ellos. Tenemos colocados medidores en todas las cuevas abiertas a la visita pública que miden la concentración de gas radón a lo largo de todo el año. Sabemos los días, las horas en las que trabajan y en qué cuevas están, y entonces lo que hacemos es un poco parecido a lo que les he explicado antes. Cotejamos la variación de la concentración de gas radón con ya no el número de guías, sino cada guía con nombre y apellidos y la cueva en la que está. Esto nos permite, primero, en primera fase, saber la dosis a la que está sometida cada persona, es decir, cada guía de Manolo Pérez ha estado trabajando, por ejemplo, en la cueva de Castillo y en la cueva de Hornos de la Peña, X días al año. Ha estado sometido a una radiación de gas radón de este tipo y, por lo tanto, acumula, digamos, tantos becquerelios por metro cúbico al año. Bueno, eso es la concentración de gas radón. Tantas dosis en milisieverts, que es lo que se mide al año. Las concentraciones de gas radón no son muy grandes, si comparamos con, por ejemplo, casos como el de un consultorio médico que había en Zamora, en Galicia, que lo construyeron, prácticamente lo tuvieron que cerrar acto seguido, porque aquello era una bomba de gas radón terrible, sobre todo el sótano, porque el radón simplemente hay que ventilar, se diluye en el aire, ¿no? Por eso en el exterior no hay gas radón, y sin embargo en un ambiente confinado como en una cueva, donde hay unas variaciones de centésimas de grado casi, pues ahí se puede acumular. No solamente hay una cueva, en verano hornos, yo que sé, monedas también en otoño, pero vamos, las únicas medidas que tenemos que adoptar, nosotros cada año hacemos un informe, y es, en algunos casos, como por ejemplo los trabajadores que están en verano en hornos, que yo no recuerdo, no dependo, rotarles, o sea, que su rotación, o sea, que no estén muchos días yendo a la misma cueva, sino que roten entre cuevas distintas. Y con eso el problema, o sea, estamos en el nivel más bajo, digamos, de adopción de medidas, pero así todo lo hacemos simplemente cambiando los trabajadores. Y añadiendo a las revisiones médicas que tienen los trabajadores del Gobierno de Cantabria, todos los trabajadores que estamos en cuevas, pasamos una serie de análisis complementarios o de analíticas, como dice la gente, que tienen que ver con los posibles efectos de la exposición al gas radón. Ningún trabajador ha tenido en todos estos años ninguna enfermedad laboral que esté vinculada a este tipo de exposiciones al gas radón.